Ayer tuve un sueño especial, que cambiaba el mundo, que todo acababa mal. Todo era un caos, nada era normal, las gentes sufrían cada vez más. Bombas, guerras, balas y dolor, miseria y sudor. Desperté entonces, por fin respiré. Todo no es tan malo como lo que soñé. Aún hay alegría, amistad y amor. Espero que sirva para un mundo mejor. Quiero tener un sueño real, que cambie este mundo, que sea un mundo en paz. Esta poesía se escribió en 1994 por Celia, en la revista Veleiro, un testimonio de que este pueblo aboga por la cultura. Hace unos meses en el certamen de teatro os presentamos la campaña Piornal Escultura, y así empezó todo. Está preparando una aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Piornal, el pueblo más alto de Extremadura, a 1200 metros de altitud en las últimas estribaciones de las tierras negreras. Un paraje natural privilegiado. Y esto nos permite vivir de la agricultura con unos productos de mucha calidad, especialmente en nuestras cerezas viticotas. Abierto a todo tipo de gestión cultural. Piornal es cultura constantemente los 365 días del año a través de dos importantes cosas. Por eso se ha venido arriba al cielo. Vamos a intentar otra vez recuperar el silencio. La cultura es importante, porque ante situaciones adversas sirve para replegarnos sobre nosotros mismos y recordar quiénes somos. Y por otro lado, porque nos sirve para expresarnos. Y la libre expresión es tan vital como la supervivencia. El centro de la cuestión está en que la cultura es fuerza para un pueblo que mira al futuro sin miedo. Piornal sin duda es un ejemplo de pueblo fuerte, pueblo con cultura. Javier Prieto, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Piornal. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Toni Álvarez por estar en menos de un año otra vez en Piornal. Toni Álvarez es directora del Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, y su presencia hoy aquí hace que se ponga en valor cómo la Junta de Extremadura una vez más sigue apostando por las pequeñas plazas, o no solo por las grandes plazas, sino también por las pequeñas como estas, además que financian la actuación de esta noche de Celia Romero. Así que, Toni, muchísimas gracias. Queremos, antes de nada, dar la enhorabuena al Grupo de Teatro de Parrandango por esos 30 años de teatro. Así que un aplauso para el Grupo de Teatro también. Desde el equipo de gobierno solamente podemos dar las gracias a todos y todas los que habéis hecho posible esta Semana Cultural. Desde el lunes hasta hoy somos conscientes de las horas, del trabajo y del esfuerzo que habéis dedicado para que todo saliese bien. La lista sería muy larga, así que para que no me quede nadie, le damos las gracias a todos y a todas de corazón porque habéis formado parte de esta intensa, como he dicho, Semana Cultural. Y es que Piornal, Toni, somos muchos y muchas los que nos involucramos y los que se involucran en la actividad cultural de nuestro pueblo. Como ya sabes y como has podido ver un poco en el primer vídeo, a lo largo del año estamos creando y proyectando cultura. Una cultura transformadora, reivindicativa, que pone en valor la defensa de los derechos y libertades. Y esta semana ha sido y está siendo una muestra de ello. Piornal es una excusa para romper fronteras, para dignificar a nuestro pueblo y a todos los pueblos, porque a la humanidad la unen más razones que la separan. Aunque las religiones y los dogmatismos
quieran hacernos creer lo contrario. Que nos sigamos viendo, que nos sigamos uniendo y, en definitiva, construyendo un pueblo donde la gente sea un poquito más feliz. Muchas gracias y buenas noches. Lanzamos una nueva campaña, algo que vamos a hacer que llegue fuera para que venga. Que os podéis venir un fin de semana a Piornal a disfrutar de ese otro evento maravilloso que es la Toñá. Quisiera pedir a Toni Álvarez, directora del Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, que estuviera aquí conmigo a decirnos unas palabras. Yo solo agradecer que Javi se acuerde de nosotros siempre que se organiza en este magnífico pueblo algún evento cultural y por supuesto que estaremos apoyando siempre que se haga algún evento cultural donde sea, ¿no? Piornal es, como dije cuando vine en la Toñá, es un sitio donde siempre se agradece volver, porque está lleno de buena gente, está lleno de buen ambiente e incluso de buena lluvia, porque la lluvia, aunque como dice Javi, es efecto probablemente de ese cambio climático, también es verdad que se agradece